Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al presidente del Consejo de Cuentas y a su equipo por la comparecencia y por el informe. El informe que analizamos hace referencia a 63 expedientes por importe de 83 millones de euros de una zona que es relativamente o altamente sensible. De ello dice, y resumiendo aparte de la intervención del presidente, que 55 millones, que es el 66%, se dedica a ayudas directas y el resto, en torno al 33%, a concurrencia competitiva. ¿Qué importancia tiene una fórmula u otra? Evidentemente, el hacerlo mediante concurrencia competitiva permite aproximarnos mejor a que los beneficiarios sean aquellos que puedan desarrollar en mejores condiciones las actuaciones, pero además da transparencia al proceso, ya que implica la publicidad y además nos da una cierta garantía porque lleva la fiscalización previa. De hecho, uno de los problemas de dar las subvenciones de forma directa es que buena parte de las administraciones caen en la tentación de mantener estructuras clientelares apoyados en este tipo de subvenciones. Hay como dato que ya se ha reflejado, Hacienda, Sanidad, la antigua ADE, la Gerencia de Servicios Sociales, conceden totalmente de forma directa y en gasto corriente se concede más, en el artículo 48 el 86% y en el artículo 78 el 50,76%. Hay que decir que en muchos casos la subvención directa es inevitable, pero naturalmente hay que fundamentarlo. Esa es la cuestión. Y en otras que serán como directas son de carácter de concurrencia. Voy a detenerme un poco más en algo que me parece especialmente importante por lo simbólico y por el importe. Estamos hablando de las subvenciones a los agentes sociales, que en el año 2015 importaron 27.324.000 euros, que se repartieron de la siguiente manera. CECALE más sus organizaciones territoriales, 7.900.000, casi 8. UGT más IFES, 9.866.000, y Comisiones Obreras más Foren Castilla y León, 9,5 millones, de los cuales obtuvieron el 58% mediante subvenciones directas y el 42% mediante subvenciones competitivas. ¿Qué es lo que es reseñable de este proceso? Bueno, existe una subvención nominativa, que en el caso de CECALE fue de 1.300.000 y en el caso de Comisiones y UGT un poquito por debajo del millón, 988.000, que va ligado a los gastos corrientes asociados a labores de representación. El problema surge, y esto queda, digamos, indefinido. ¿Hasta dónde llega esto? El problema surge cuando en el resto de subvenciones existen similitudes con este mismo objeto. Ese es uno de los problemas. Y, naturalmente, no quiero discutir en absoluto la necesidad del apoyo por parte de la Administración, dado el papel fundamental que cumplen los agentes sociales en las relaciones laborales. O sea, cumplen un papel de interés social, pero también creemos que es necesario que el apoyo sea transparente, en el sentido de que el coste y las actividades de lo que se financia estén claros. Y esto viene a colación de que, como se desprende en el informe, buena parte de las subvenciones, al margen de las nominativas, tienen que ver con la financiación del gasto corriente de las entidades. Y voy a detenerme solamente en el ECIL y en Economía y Empleo. Dejo el resto. En el ECIL, por ejemplo, las acciones de orientación, que son por subvenciones directas, llevan importes idénticos para los tres agentes por 980.000 euros. Ese mismo año se conceden subvenciones en concurrencia mediante acciones OFI. Es decir, por una parte directa, porque se supone que no se puede promover la concurrencia, y por otro en concurrencia. Es decir, actuaciones similares se financian indistintamente acudiendo a uno u otro procedimiento y en muchos casos coinciden los beneficiarios.
Eso pasa en otras acciones en las que vuelven a coincidir los importes, otras acciones de orientación distintas a los anteriores, en este caso estamos hablando de trabajadores ocupados. Si vamos a economía y empleo, pues pasa lo mismo, en este caso con subvenciones directas. Obtienen los agentes sociales por subvención en directa 2,5 millones de euros, cuyo objeto tiene similitud con la subvención nominativa, que en el conjunto de los tres son 3,3 millones. Y dice el Consejo de Cuentas, se comprueba que con las anteriores subvenciones se financian mayoritariamente los gastos corrientes derivados de la labor desarrollada por los agentes sociales, tanto en la solución de los conflictos laborales como en la prevención de riesgos laborales o la mejora de las relaciones laborales de los jóvenes. Funciones todas ellas relacionadas con los fines de las entidades beneficiarias y del resto de representantes sindicales de los trabajadores. Los gastos de funcionamiento de estos agentes ya son financiados mediante una subvención nominativa, para lo que no se identifican actuaciones concretas y que convive con el resto de subvenciones directas para las que tampoco se detallan con precisión cada una de las acciones a ejecutar, lo que evidencia la falta de claridad del destino concreto de las subvenciones concedidas y del coste de prestación de los servicios financiados. Me ahorro el resto, agricultura, ADE o servicios sociales, y voy a ir a las conclusiones, ¿no? Primero, que el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva no es el más ordinario, por los porcentajes, desde luego. Dice el Consejo que convive de forma habitual con el procedimiento de concesión directa. El procedimiento de concesión directa es más mayoritario. Después, cuando habla de la concesión, en 21 de los 29 casos no queda debidamente motivado que el beneficiario seleccionado de manera directa sea el único o el más adecuado para su ejecución. En 12 de los expedientes, el objeto de la subvención es excesivamente genérico, ya que no se define claramente el proyecto o actuación concreto, lo que dificulta el seguimiento de los resultados obtenidos. En 8 expedientes hay problemas de criterios en las bases reguladoras. En otros se establece un umbral mínimo de puntuación que no es conocido por los interesados antes de presentar su solicitud. Hay temas, digamos, fuertes en el sentido de que se justifica los costes indirectos como un tanto alzado sin necesidad de presentar justificación, o la de las subvenciones al fomento de la rehabilitación edificatoria, donde uno de los temas fundamentales para la concesión es el importe de la inversión, y después resulta que en la ejecución pueden no ejecutar el 25% sin que se produzca penalización, lo cual pues llama muchísimo la atención. Hay temas que hay que resolver, efectivamente, aunque soy partidario de que hay que valorar la experiencia, pero la discriminación a los solicitantes que acceden por primera vez para que concurran en igualdad de condiciones que los anteriores. Después, cosas curiosas como que educación. Ese año los proyectos, aunque seguramente tuvo alguna explicación, los proyectos de cualificación profesional inicial que anteriormente habían sido de concurrencia, ese año se transforman en subvención directa. Se utiliza la fórmula de la subvención cuando lo que se debería estar utilizando es el de contrato en cinco ocasiones. Después, algo que se ha corregido con posterioridad, en el caso de la Fundación Anclaje, que eran juez y parte, y que efectivamente al año siguiente esta situación se acaba, porque parecía paradójico que alguien se pudiera conceder subvenciones a sí mismo, es decir, que estuviese en la comisión de valoración. Y después, con respecto a los temas de los planes estratégicos, y me parece que esto es una cuestión importante, no tanto por el tema en sí del plan estratégico, sino por lo que significa. Bueno, tenemos pocos planes estratégicos porque no hay ni en Agricultura, ni en Hacienda, ni en Educación, ni en la Gerencia Regional de Salud, ni en el ECIL, ni en la antigua ADE. Pero encima, los que hay, primero, no cumplen las subvenciones directas, no incluye las subvenciones directas y, sobre todo, una cuestión que es absolutamente importante y que ha recalcado el presidente del Consejo de Cuentas, es que, en general, no se realiza evaluación, con la honrosa excepción de Cultura. O sea, eso es una de las cuestiones que me parecen que son absolutamente básicas. Tenemos que evaluar lo que hacemos, tenemos que medir los resultados para ver si lo estamos haciendo bien. Porque, como ha dicho tantas veces la Junta, los recursos son limitados. Pues hay que llevar eso a conclusión. Es decir, tenemos que ser eficaces en la utilización de recursos. Y concluyo, Presidenta, concluyo en definitiva.
hay mucho que mejorar. Hay mucho que mejorar tanto en transparencia, garantizar que las subvenciones se dan a los más adecuados para desarrollarlos, y en eficiencia, comprobar que hay una adecuación entre gastos y resultados. Gracias al presidente del Consejo de Cuentas. Llevo ya casi 3 años en esta Cámara y en esta comisión, y hay cosas a las que todavía no me acostumbro. Ya sé que es una técnica parlamentaria que consiste en deformar, malinterpretar y retorcer los argumentos del adversario para conseguir contestar algo que tiene difícil contestación. Bien, y que en algún caso tiene que ver con algo que me saltó a la cabeza, lo de excusatio non petita accusatio manifesta. Bien, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de concurrencia competitiva, bueno, afortunadamente, mire, hay una cosa que es muy importante, y es que está todo grabado. Entonces, uno dice lo que dice, no lo que dicen que dice. Bien, entonces, hablando de concurrencia competitiva, evidentemente, claro que tiene que haber, y decía casi textualmente, en muchos casos la subvención directa es inevitable, aunque hay que fundamentarlo. Esto no quiere decir que todo tenga que ser de concurrencia competitiva, porque hay veces que no es posible. Pero es que lo que está poniendo de manifiesto el informe del Consejo de Cuentas es que para objetos similares hay, por una parte, directa y por otra, competitiva. Y que la norma, por las razones que di al principio de cuál es lo importante, lo interesante de que sea concurrencia competitiva, es que siempre que haya posibilidades sea concurrencia competitiva. Red clientelar, sí, lo he dicho, pero bueno, lo recuerda perfectamente. Lo que pasa es que, como no podía justificar determinados aspectos del informe, decidió utilizarlo. Y es que existe, y además, si yo le dijera en qué administración estaba pensando y para qué lo utiliza, estaría no solo usted, sino prácticamente toda la Cámara de acuerdo conmigo, pero no es objeto de esto hoy y aquí. Y que además fueron los maestros de cómo se utiliza la subvención para establecer redes clientelares, de las cuales aprendimos todos los demás. Pero ojo, cuando se dan subvenciones de forma directa y prescindiendo de los procedimientos, lo que puede suceder es que el que manda tenga la tentación de hacer esa red clientelar. Y en mayor o en menor medida se produce en la mayoría de las administraciones. Por lo tanto, la conclusión que yo planteé en mi primera intervención sigue siendo absolutamente válida. Tenemos que mejorar mucho en transparencia. Parece lógico pensar que si por una parte financiamos los gastos corrientes de representación, cuando hagamos otras subvenciones en las que también subvencionamos, perdón por la redundancia, gastos corrientes, midamos hasta dónde hemos subvencionado en un lado y hasta dónde subvencionamos en otro. ¿Cuáles son los costes y las actividades de lo que estamos subvencionando? Esto se llama gestionar el dinero público y no va ni a favor de nadie ni en contra de nadie, simplemente utilización correcta de los recursos. Pero además, cuando estamos hablando de que en un plan estratégico hay que poner objetivos, hay que hacer posible cuantificarlos y además hay que medirlos después de utilizarlo, no estoy ni a favor de nadie ni contra nadie, estoy a favor de una gestión eficiente de los recursos públicos. De eso estamos hablando. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Y para eso creo que, al menos en el principio teórico, estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, creo que está en el espíritu del informe. Únicamente que el informe del Consejo de Cuentas tiene un lenguaje bastante más medido que el mío. Pero, evidentemente, en el fondo lo que está expresando es que sepamos qué es lo que subvencionamos y cuáles son los resultados de ese esfuerzo económico. Y nadie de la oposición,
y porque además les he escuchado a todos, ha cuestionado en algún momento los fines de esta subvención, de estas subvenciones, porque efectivamente todos estamos de acuerdo en la sensibilidad. Es más, seguramente todos tenemos propuestas de ampliar este tipo de subvenciones, pero claro, lo que también estamos de acuerdo es de que se haga de la forma más eficiente, transparente y racional posible. Muchas gracias.